bienvenido. De muchas crisis en esta vida social, donde las murallas de hoy están destrozadas, donde las madres hoy en día están pidiendo justicia, donde no hay inseguridad, donde realmente las ciudades están destrozadas, pero hoy en día necesitamos gente que nos levantemos y nos pongamos en pie para poder construir nuestras ciudades, diferentes ciudades dentro de la provincia de Buenos Aires, y no solamente en la ciudad y dentro de la provincia de Buenos Aires, sino en la República Argentina. Y para eso tenemos hoy a una persona que es el mayor conductor y es nuestro compañero Alejandro Leodini, que él nos va a conducir para que este país sea construido por un país, por una parte mejor. Compañeras, compañeros, hermanas y hermanos en Cristo, en primer lugar deseo agradecer de corazón esta posibilidad de que el pastor Leandro Solé, en fin, nos permita compartir unas breves palabras o reflexiones con ustedes en estas circunstancias tan especiales que vive nuestra patria, que vive nuestro país. Como bien decía acá el amigo, el compañero, son tiempos de crisis, son tiempos muy difíciles, y no solo en la provincia de Buenos Aires, en cada uno de los municipios y de las ciudades, sino yo diría a lo largo de toda la Argentina. Necesitamos portaestandartes, necesitamos representantes de la causa de Dios y de la causa del pueblo. Por eso para nosotros, para el Frente Patriota, para los hombres y las mujeres del Frente Patriota, es realmente una bendición, es una gracia, y también entiendo que es una enorme esperanza para el pueblo de Pilar, que yo no tengo ninguna duda que en este 2021, como portaestandarte de esa causa de Dios y del pueblo, para ser la voz de los que no tienen voz, tengamos en este 2021, encabezando el bloque de concejales del Frente Patriota en Pilar, al pastor Leandro Solé. Gracias, pastor. También quiero decirles que, bueno, yo realmente tengo el privilegio hoy de compartir estas palabras con ustedes. Ustedes saben que ha habido mucha soberbia en la política. Hemos tenido muchos hombres y muchas mujeres que se han autotitulado como brillantes, como providenciales, y la verdad han traído bastante desgracia a nuestro pueblo. Nosotros creemos que es la hora de los ciudadanos comunes. Por tanto, yo hoy vengo a hablarles a ustedes con el único mérito de ser uno más de ustedes, sin ningún otro mérito. Después, los cargos, las responsabilidades son importantes, pero evidentemente ninguno de nosotros tenemos que olvidar que somos hijos de Dios y ciudadanos comunes. Como bien expresaba también acá el compañero Gabriel, hay una época de crisis, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Nosotros vemos las crisis inmediatas, vemos las crisis sociales, las crisis económicas, las crisis políticas, pero fundamentalmente lo que hoy existe, como bien lo expresaba y predicaba el pastor, una crisis espiritual. La raíz de todo es una crisis espiritual.
de pueblos, a veces de naciones enteras que han abandonado la causa de Dios o que han perdido el camino. Y son tiempos oscuros y tiempos que han sido predichos los que hoy vivimos. Son uno de los tiempos más oscuros en la historia de la humanidad. Hemos llegado casi al fondo de la decadencia, de las cosas que no deben ser. Y es acá donde, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, se comienza a formar esa última línea de los hombres y de las mujeres de Dios. De la última línea que va a avanzar desde ese fondo de este caos espiritual para restaurar en la tierra el reino de Dios. En ese sentido, debemos volver a recuperar precisamente en nuestras casas, en nuestras ciudades, en nuestros barrios, los valores de Dios, los valores de la patria, los valores de la familia. Como bien expresaba el pastor, los valores del orden natural. No es solamente, que además es esencialmente e indiscutiblemente, como lo dice nuestro libro santo, que Dios nos creó hombre y mujer. Biológicamente también es absolutamente irrebatible que solamente existe hombre y mujer. Tal vez pueda existir cuando ustedes entran en Facebook por alguna visión que pueden tener las redes sociales o en Twitter, que han inventado 20 o 30 sexos, ¿verdad? Que creen que el matrimonio es otra cosa que el matrimonio entre el hombre y la mujer. Entonces, el Frente Patriota también combate abiertamente y enfrenta con la palabra de Dios, no con violencia, sino inculcando principios contra esta llamada ideología de género. Recuperar el orden natural y también, por supuesto, recuperar los valores de la justicia. Se habla mucho de amor al prójimo, pero yo pregunto, ¿dónde ha quedado la justicia social? Es necesaria la ayuda social como una cuestión de emergencia, pero lo que hoy se está viviendo es clientelismo político. Desde hace años lo venimos viviendo, la limosna social, no la justicia social. La ayuda social es lo inmediato, pero la primera ayuda social pasa por el trabajo. Un gran argentino dijo, gobernar es crear trabajo, gobernar no es crear subsidios. El subsidio es una emergencia. La dignidad, como lo expresa nuestra Biblia, nace del trabajo, de ganarse el pan con el sudor de la frente. Y tenemos una inmensa nación, una nación inmensamente rica, donde debería sobrar el trabajo, donde deberíamos estar llamando a hombres y mujeres de todo el mundo. Más de 200 millones de habitantes tendría que haber y debería sobrar el trabajo. Pero lo único que sobra es la miseria, lo único que sobra es el clientelismo social, lo único que sobra es la utilización política. Esa crisis espiritual, lógicamente, se transforma en una crisis política, porque seamos claros, no importa el signo o la idea que ustedes tienen. Yo creo que como común denominador de todos nosotros, si yo les digo a ustedes, la democracia es hacer la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Si la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, deberíamos preguntarnos si desde 1983 a hoy, fuera de algunas excepciones, tenemos una verdadera democracia. Porque la democracia es mucho más que poner cada 2 años un papel en una urna. El soberano, que es el pueblo, hoy no se siente representado. Y no me refiero a un sector o a otro sector de la llamada grieta. Hoy la crisis más profunda, fuera de la crisis espiritual, hablando del plano nuestro, del plano de los hombres, es la crisis de autoridad y de representación. Tenemos una crisis sanitaria, tenemos una crisis económica, tenemos una crisis social. Pero ¿saben cuál es la crisis más grande que hoy tiene la llamada política argentina? Esa crisis de autoridad y de representación. Porque como
nos pasa a cada uno de nosotros y seguramente les pasará a cada uno de ustedes, hay un abismo entre la actual clase dirigente y la gente. Si vos decís en tu familia que estás en política, ya te preguntan si estás en una cuestión de corrupción. En otro tiempo, si vos en tu familia decías que tu tío, tu abuelo, tu padre era funcionario público, la gente inclinaba la cabeza y decía, pero mirá qué bien. Y hoy te preguntan, ¿cuánto está robando? Esa es la crisis verdaderamente terminal de la política argentina, por lo menos como está concebida ahora. Esa crisis de autoridad y de representación. ¿Y saben por qué? Porque esto no es política. Eso es politiquería. Hay una gran diferencia entre la política y la politiquería. La política es luchar, es realizar el bien común. Y la politiquería es la lucha del poder por el poder mismo. Hartos de todas estas cuestiones, como seguramente les pasará a muchos de ustedes, en el año 2012 se formó un primer partido que se llamaba Bandera Vecinal, precisamente como bandera de los vecinos, como portaestandarte de las mujeres y de los hombres comunes. En el 2017 ese partido se unió con otras fuerzas sociales y políticas y se transformó en el Frente Patriota de la provincia de Buenos Aires. Y en el 2019 hicimos nuestra primera presentación en el orden presidencial en las elecciones que hubo el año pasado, ya como fuerza nacional. Esto no es un partido político más, mucho menos no es ninguna rosca política, es una unidad de concepción para la unidad de acción. A veces nos preguntan o nos califican, como bien decían, nos ponen etiquetas, pero ¿ustedes qué son? Ustedes son de derecha, ustedes son de izquierda, ustedes son del centro, ustedes son de ultraizquierda, son de ultraderecha. Y nosotros decimos, retomando esas banderas de la tercera posición y hablando en los tiempos actuales de una cuarta posición, que nosotros no estamos ni a la izquierda, ni a la derecha, ni al centro de todo este sistema de decadencia, de corrupción, de entrega del país. Nosotros estamos en la vereda de enfrente. Nosotros estamos absolutamente enfrentados con este sistema, totalmente enfrentados. Y esa vereda de enfrente estamos convocando a los ciudadanos de todos los sectores. No les preguntamos de dónde vienen, mientras vengan, por supuesto, de un origen honesto y de un origen lícito, sino les preguntamos a dónde quieren ir. Y si queremos ir al mismo lado, marchamos juntos. El primer principio, ustedes saben que se ha hablado durante muchos años y ha habido muchos voceros que se transformaron casi en propietarios del concepto de la lucha por los derechos humanos, que todos los defendemos y todos los sostenemos. Pero fíjense, ¿cuál es el primer derecho humano? El primer derecho humano es el derecho a la vida. E insólitamente vemos ahora algunos de esos sectores que pontificaban por los derechos humanos sosteniendo el aborto. Y yo me pregunto, ¿puede haber crimen más atroz que sobre aquel ser, sobre esa criatura en gestación que no tiene voz, que no tiene forma de defenderse? Algunos nos dicen, sí, el derecho de la madre, pero lógico, por eso nosotros defendemos las dos vidas. Defendemos el derecho de la madre y el derecho del ser en gestación. Y algunos nos dirán, pero bueno, quieren abortar, hubo una situación perfecta, necesitamos una ley de adopción ágil, una ley de adopción inmediata en la Argentina, porque saben, hay una verdad incontrastable. En el aborto, cuando entran dos personas en un quirófano, sale uno, sale una sola. Y eso no es una política de salud. Una política de salud pública no puede basarse en el crimen, mucho menos en el genocidio.
Entonces, desde el Frente Patriota, y siempre en respeto de la ley, y aún con respeto de todas las investiduras actuales, pero lo decimos claramente, el día que el Frente Patriota gobierne la Argentina, nosotros vamos a acusar, vamos a denunciar y vamos a pedir el procesamiento de todos los legisladores, senadores y diputados y de los actuales miembros del Poder Ejecutivo por el delito de lesa humanidad, por el delito de genocidio, por la promulgación de esta ley de aborto. Y como ustedes saben, el delito de lesa humanidad, que ya se ha aplicado en el país y se ha aplicado contra los gobiernos de facto, es imprescriptible y es de reclusión perpetua. Nosotros, ya hay jueces que están reaccionando sobre esa cuestión, pero ¿cómo podemos recuperar las vidas que ya se están perdiendo? Ya sabemos por estos días que ha venido hasta gente de afuera, mujeres de afuera, para hacerse aborto en Argentina. Y yo pregunto, ¿no querían cuidar la salud pública? Ustedes habrán visto en medio de esta pandemia, cuando ustedes van al hospital, cuando ustedes van a la salita, cuando ustedes van al sanatorio, si pueden pagarlo, ¿qué les dijeron en esta pandemia? No, si no es COVID, no te puedo atender. Y se ha muerto gente por otras afecciones, por afecciones cardíacas, porque le estalló la vesícula, por un montón de cuestiones. Entonces yo digo, ¿cómo es esto? No había una estructura sanitaria para atendernos por el COVID y ahora hay una estructura sanitaria para impulsar el aborto en todo el país. ¿No será que esa famosa entidad Planned Parenthood de Estados Unidos, la principal organización criminal abortista en el mundo, va a empezar a instalar clínicas abortistas en toda la Argentina para hacer el negocio de ciertos capitales de Estados Unidos? Cuando nos dicen que eso es progresista, y algunos me han dicho, a veces de algún llamado sector de izquierda, nos dicen, no, porque eso es reaccionario, eso es de la Edad Media. Y yo pregunto, a ver, ¿quiénes son los progresistas? Ustedes fíjense en el mundo quiénes están apoyando el aborto. El Banco Mundial, el FMI, Bill Gates, Soros, el FMI, las Naciones Unidas, todos los históricos explotadores de la Argentina, los mayores capitalistas del planeta, están apoyando la ley genocida de aborto. Entonces yo me pregunto, ¿eso es progresismo? Hoy lo progresista, hermanos y hermanas, compañeras y compañeros, es luchar por Dios, es luchar por la patria, es luchar por la familia y es luchar por la vida. Ese es el verdadero progresismo en nuestra Argentina. Por otro lado, por supuesto, pensamos que no puede haber independencia económica sin soberanía política. Y ambas son imposibles si no existen para hacer justicia social. Cuando tengan tiempo, fíjense las 10 propuestas nuestras y esa es la unidad de concepción. O sea, como dicen en el campo, empezamos hablando de los principios, porque hay que poner el caballo delante del carro, ¿verdad? Porque si no es simplemente politiquería. Ahora bien, llegan las elecciones del 2021 y todos nos hemos entristecido la noche cuando nuestros senadores votaron la ley del aborto. Hemos visto senadores incluso de provincias enteras que eran pro vida, vaya a saber por qué cheque o por qué pago, pasaron en una noche de una posición pro vida a defender el aborto. Y entonces acá entra el factor. Reivindicamos la política, pero no la politiquería. Si nosotros en el 2021 y especialmente en las elecciones presidenciales del 2023 no tenemos representantes que defiendan la causa de Dios, de la vida y del pueblo en los consejos deliberantes, en el Congreso Provincial, en el Congreso Nacional y en la Casa Rosada, vamos a seguir padeciendo a todos estos politiqueros.
Por tanto, permítame expresarlo así, hoy es un deber de todos nosotros, de todos los cristianos, comprometernos en política, no en la politiquería. Si no, vamos a seguir padeciendo más de lo mismo. Estas elecciones son elecciones legislativas, donde se eligen diputados nacionales, diputados provinciales, concejales y consejeros escolares en la provincia de Buenos Aires. Y sin duda la provincia de Buenos Aires va a ser la madre de todas las batallas para preparar el camino hacia las elecciones del 2023. Los cristianos tenemos que estar. El Frente Patriota no es un fin en sí mismo. El Frente Patriota es un medio, es un instrumento. En este caso es un instrumento al servicio de Dios. Los partidos deben ser eso. Los partidos no son un fin, son un medio. Y es el medio que tenemos para participar y hacer conocer nuestra voluntad. Y alguno dirá, bueno, pero mezclamos religión con política. Y yo les digo una cosa. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, no quería las posiciones intermedias. Es como alguien que te dice, mirá, yo estoy un poco a favor del aborto y otro poco en contra. Eso no es cierto. Cristo nos decía, te quiero frío o caliente, porque si eres tibio vomitaré en tu rostro. Cristo no era políticamente correcto, como bien expresaba el pastor, como no era tampoco el apóstol Pablo, que se enfrentaba a los poderosos. Cristo se paraba frente a los poderosos y le decía, sepulcros blanqueados, hijos del diablo. Entonces, esa es nuestra herencia, un cristianismo militante. Por eso, reitero, desde mi punto de vista, es una bendición de Dios y es una necesidad para nuestro pueblo que, por ejemplo, en el marco de toda esta gran lucha, podamos tener al pastor Leandro Solé encabezando la lista de concejales en el municipio de Pilar. Quisiera que le brindemos un gran aplauso. Y sabemos que no puede haber mejor representante para esta causa que el pastor Solé Pilar, y vaya a saber en el 2023 los desafíos que tendremos. Para cerrar, compañeras, compañeros, simplemente decir que sabemos que evidentemente estamos enfrentando a fuerzas políticas poderosas, pero si nuestros enemigos son grandes, hay algo más grande que nuestro Dios, que nuestra fe, que nuestro pueblo. No hay ningún enemigo invencible. Con la ayuda de Dios tampoco nada hay imposible. Y como dice nuestro libro santo, lucha por el Señor tu Dios y el Señor Dios combatirá por ti. Les agradezco de corazón la paciencia de haberme escuchado. ¡Viva Argentina! Dios los bendiga.